Bien, jóvenes, hoy vamos a acabar la primera parte del tema 3, que es calidad de servicio, y empezaremos con la segunda parte, que es diseño de redes. Para acabar vamos a hablar de calidad de servicio en voz. Entonces, ¿cuál es la implementación de voz IP o voz sobre IP? Tenemos el esquema básico de flujo de voz IP. Hay dos tipos de flujos. Tenemos voz generalmente directa entre los pares. Y el protocolo que se utiliza, el protocolo de transporte es RTP o Real Time Protocol, que es un protocolo basado en UDP, que tiene algunas características para poder transportar voz, para tener cierta secuencia en la voz. Tenemos también un protocolo de señalización. Siempre en telefonía hay señalización. Entonces este protocolo que se hace entre los pares o entre servidores puede ser SIP, H323, MGC, entre otros protocolos que puede haber, ¿no? SIP es el más popular en voz sobre IP. Tenemos diferentes requisitos de calidad. Los puertos pueden no ser idénticos. Acá tenemos el payload o la carga del RTP, la llamada. Los puertos pueden o no ser idénticos. Tenemos el control de conexión. Entonces, acá lo que hace, manda el medio para el puerto 23 32 800, ¿no? Este puerto acá. Y tenemos acá que manda el medio para el 2290 o el 2291, que es la carga de voz sobre IP. Después, el media le llama al gateway. El gateway viene a ser en red, nuestro router que se conecta a la red interna. En voz sobre IP viene a ser el equipo o el switch de comunicaciones que se comunica con la PSTN. PSTN es la red pública conmutada, ¿no? Entonces esa red pública, es red telefónica pública conmutada, es similar a lo que ahora sería Internet para nosotros, pero antes estamos hablando del mundo de la telefonía. El gateway puede estar en cualquier equipo y puede utilizar cualquiera de estos protocolos o códecs para señalización: H323, SIP, MGCP o Megaco, entre otros. La terminación de llamadas entre un medio y otro también lo controla el gateway. Traduce voz y también la señalización, generalmente entre la red telefónica pública conmutada y la red de datos, es lo que hace la conexión. Acá tenemos la PZN y tenemos la red IP. ¿Dónde ustedes van a estar? Pues van a estar en una red IP que se puede o no conectar, si es que tiene un gateway, a la red pública conmutada. En voz sobre IP, también nosotros podríamos no salir a la red pública conmutada, sino solamente quedarnos en una red IP. Cuando pasa eso, cuando hacemos voz sobre IP para una sola empresa, que no va a salir afuera de la red, solamente va a estar dentro de la red. Entonces, también puede ser entre dos partes de la red con diferentes requisitos. Tenemos transcoding, que es cambio de codificador, o diferente señalización que puede haber entre el SIP y el H323. Tenemos gateway residencial, gateway de acceso, gateway de negocio, gateway troncales y gateway de señalización, ¿no? Diferentes funciones que cumplen, ya sea para una casa, ya sea para una empresa, ya sea para el enlace troncal entre dos centrales, o un gateway simplemente de señalización para poder controlar el flujo de las llamadas. Tenemos el Media Gateway Controller, o el controlador de la puerta de enlace controladora del media. Controla los Media Gateway para proveer llamadas extremo a extremo. Entonces acá tenemos el Media Gateway Controller. A los gateways residenciales los controla. Registro de llamadas, autentificación, autorización, encaminamiento, facturación, gestión de recursos, etc. Tenemos que hacer también la traducción de direcciones, de número telefónico, de URL, de email, etcétera, a dirección IP. Cada MGC, cada Media Gateway Controller controla una zona, igual que viene a ser el router principal en USPF. Media Gateway Controller en Megaco o H248 son los protocolos que se utilizan. Yo la verdad nunca he configurado el Media Gateway Controller, solamente hasta lo que son los Media Gateway, nada más. Eso se utiliza
compañías telefónicas que controlan centralitas que trabajan en voz sobre IP. Normalmente nosotros configuramos voz sobre IP sobre una LAN. Entonces tenemos, se puede llamar Call Agent en MGSP o Gatekeeper en H323. Podemos también otro término que se puede utilizar: Media Center, Telephony Server, Call Manager, Virtual Switch, Soft Switch, entre otros. Voz IP en escenarios privados. Y entonces tenemos entre diferentes sedes, ¿cómo es lo que se hace? Tenemos una PBX, que viene a ser una central telefónica privada. Por ejemplo, montar un Asterix o comprar una centralita de Cisco. Y eso sirve para cada empresa. Ahora, si nosotros tenemos una sede central y tenemos dos sucursales, pues esa PZN va a ir sobre las operadoras, perdón, el flujo que generan las PBX se van a comunicar sobre la red telefónica pública conmutada, que está manejada por diferentes operadoras, tal como Cotas, Cotecos, Cotel, etcétera, ¿no? en el país. Entonces, este PBX hace de gateway para salir de la red IP a, a la red telefónica. Ahora si esto estamos hablando de telefonía analógica, en vez de tener una centralita digital como un asterisk, un gateway, un media gateway, lo que tenemos acá es la centralita barrial, ¿no? En cada barrio hay una centralita de cota donde se comunican las diferentes teléfonos analógicos. Entonces podemos también tener enlaces dedicados en malla o en hub. Si es que todos van a ir a la central, se llama hub and spoke. Y si es que todos se comunican, sería en malla. Obviamente, para poder hacer esto tenemos dos opciones. La una sería tirarnos nosotros la conexión, fíjense, ¿no? Desde Portugal hasta Dinamarca y de ahí hasta Grecia. O todas las compañías, las operadoras, nosotros lo que hacemos es un arrendamiento de línea y crean como una red privada virtual solo para nuestra empresa, pero en realidad pasa, ¿no? Por intermediarios, por las operadoras. Tenemos acá voz y datos, probablemente tenga enlace de datos simultáneos, ¿no? Entonces, tenemos acá el escenario antiguo, donde teníamos la red telefónica por un lado de las PBX y por otro lado tenemos los routers, que son la generación de cada una de las LAN. Entonces había la conexión a la red pública telefónica conmutada y la red de internet. Entonces tenemos dos redes paralelas entre los mismos, entre los mismos, entre las mismas locaciones, ¿no? En los mismos lugares. Entonces la gente ha dicho, si es que nosotros comunicamos los mismos lugares, ¿por qué tiene que haber una red paralela, ¿no? ¿Por qué no simplificamos? Y yo veo que el tráfico de voz puede ser absorbido por la red de internet, ¿no? Por la cantidad de datos que genera. ¿Por qué dejar de usar TDM, multiplicación por división de tiempo? Utilizar la misma infraestructura de datos reduce el CAPEX, el costo de adquisición del capital, y OPEX, ¿no? El costo de operación. El negocio es añadir más servicio al cliente, los telcos añaden datos y los ISP añaden voz, ¿no? Entonces las empresas de telefonía tradicionales introducen lo que son los datos. Por ejemplo, Cotas era una compañía que era solo de voz, introduce datos, internet. Y los ISP añaden voz. En Bolivia no podría darle un ejemplo. Antes había un proveedor de servicio de internet que se llamaba Toborochi, pero de ahí Cotas lo compró. Entonces, bueno, si Toborochi haya añadido voz, entonces ahí estaríamos hablando, ¿no? Hubo un tiempo que hubo operadores totalmente sobre voz sobre IP, como Bolivia 13, LibreVol, etcétera.
pero con las nuevas normativas de telecomunicaciones de 2015 que tienden a la tienden a la al monopolio prácticamente de Entel, entonces han perjudicado, ¿no? De que sea más fácil uno que monte su propia empresa de telecomunicaciones, de telefonía. Entonces, bueno, hay un ahorro de costos. Por ejemplo, si ustedes se quejan de que el internet de Bolivia es caro y tiene poca calidad, pues imagínense, comparado con cuando yo tenía su edad y estaba cursando, pues internet de Bolivia ahora es barato y tiene muchísima calidad, ¿no? Entonces, es una evolución que hay constante. Entonces ya no utiliza multiplexación por división de tiempo que utilizaba la telefonía normal, sino utiliza algo como FDM, que utiliza la red IP, ¿no? Entonces, también podemos aumentar la cantidad de llamadas que se pueden cursar por un enlace. La compresión de voz versus los 64 kilobits por segundo en PCM. PCM es la multiplexación por codificación de pulso que se utiliza en la telefonía analógica. Entonces estos 64 kilobits por segundo pues se reducen, ¿no? A unos pocos, cada unos 5 10K. Obviamente reduce la calidad. Si usted tiene una llamada analógica, siempre va a ser mejor, a no ser que haya problemas en los equipos o en la línea, que una llamada digital. Sin embargo, la llamada digital es más fuerte al ruido, a la interferencia. Pero se reduce la calidad, ¿por qué? Porque hay un proceso que se llama muestreo estadístico, que solamente te toma muestras en un determinado instante de tiempo de la señal, ¿no? No te la está llevando la señal todo el tiempo de forma continua de la onda. Tenemos supresión de silencio, que nos permite no perder ese tiempo de silencio, no codificarlo. Entonces tenemos el detección de actividad de voz o BAT. Habla, habla quien tiene el tono de 40 a 50% de actividad frente al tiempo total. Tenemos ganancia estadística. Más sencillo de incluir nuevos servicios de valor añadido. Obviamente las comunicaciones digitales sobre IP han sido una revolución en el mundo, ¿no? Que ha nacido en los años 70. Y cada vez lo que se hace es implementar nuevos servicios. Por ejemplo, tenemos telefonía, voz sobre IP, tenemos datos, tenemos streaming, tenemos video, tenemos voz, tenemos redes sociales, tenemos teleeducación como ahorita y otros servicios, ¿no? Puede hacer la escalabilidad más sencilla y simplifica el enrutamiento alternativo. Tenemos después que han nacido las PBX con interfaces a Ethernet, y esto es lo que se llama convergencia hacia IP. El protocolo IP es un protocolo de capa 3, capa de red, que nace primero para lo que es comunicaciones cableadas a través de Ethernet, pero también el mismo protocolo IP se utiliza para redes Wi-Fi, ¿no? Redes inalámbricas. Entonces, si tenemos una PBX con interfaces IP de Ethernet, entonces podemos reutilizar los servicios PBX como Call Transfer, Call Conference, Plugin, Bridging, Group Calling, etc. Señalización no preparada para los retrasos de la red IP. Fabricante con experiencia en voz, pero no en datos, ¿no? Entonces esta convergencia tiene ventajas y tiene desventajas, pero hay una reducción de costos, eso sí se lo aseguro. Tenemos PBX con enlaces troncales TDM y conversión hacia el router, y en vez de tener solo una interfaz y que el router se encargue de hacer la transformación de voz y datos, lo que hace es que tiene un enlace troncal que hace la conversión entre TDM y voz, ¿no? Entonces eso, el router actúa como media gateway, puede ser una PC, por ejemplo el PBX. En algún lugar los routers extremos habrá un gateway controller, y los fabricantes tienen experiencia en datos, pero no en voz, ¿no? Ahora viceversa, ahora el router tiene más carga de trabajo. Ahora tenemos un gateway de switch multipunto. En caso de congestión en la red de datos, emplea la red PCN, ¿no? Emplea la red telefónica en caso de que haya una congestión en la red de datos. Esto nos ayuda para que cursar las llamadas, en vez de cursar por voz, cursar por datos. Esto no se hace automáticamente, por lo menos a nivel del usuario. El usuario decide por cuál línea ir, ¿no? Como ustedes cuando hacen WhatsApp o llamada telefónica,
o utilizan SMS. Tenemos el servidor telefónico remoto. Lo que hace el gateway permite al teléfono IP acceder a los servicios de PBX de la telefonía tradicional, ¿no? Pero estamos hablando de que ese servidor se controla ahora en remoto. Bien, tenemos acá voz sobre IP y calidad de servicio, ¿no? ¿Qué características tiene la voz sobre IP y la calidad de servicio? Tenemos también la calidad de experiencia. La calidad de experiencia o grado de servicio es lo que intenta medir la percepción que tiene el usuario de la calidad. Bueno, por ejemplo, yo para mí ah, el servicio de datos actual para mí es magnífico porque siempre lo voy a comparar con hace 10, 15 años cuando yo empecé a utilizarlo. Entonces ha habido una gran evolución. Sin embargo, tal vez para ustedes que son más jóvenes sean más críticos al respecto, y obviamente por más que yo lo vea magnífico y mejor que cuando yo empecé a utilizarlo, sigo viendo falencias y quiero mejoras constantes, ¿no? Es típico de cualquier usuario pretender que el servicio mejore. Entonces, ese grado de satisfacción mide o percepción mide la calidad de experiencia. Para voz sobre IP o video depende de la calidad del codificador, el servicio ofrecido de la red y la calidad del decodificador. Codificador y decodificador para voz y video se utilizan codecs. Codecs son programitas que permite codecs son programitas que permiten transformar lo que es la voz analógica a datos, ¿no? SID H323 hace esa conversión. Pueden ser métricas objetivas o subjetivas, ¿no? Entonces, métricas objetivas significa que estamos hablando, por ejemplo, de porcentaje de retraso, delay, jitter, etcétera. Pero métricas subjetivas significa usted qué tan bueno ve la red, qué tal vez la llamada, etcétera, ¿no? Todo eso se mide para que las compañías que proporcionan telecomunicaciones mejoren. Tenemos métricas subjetivas para la voz, basadas en la opinión de los usuarios. Tenemos el score de opinión medio, o sea, el puntaje de opinión media, de una media numérica del 1 al 5. El modo definido por la I2T, eso estándar P800. Tenemos POST, por ejemplo, el servicio POST, que es un servicio de correo, si mal no recuerdo, tiene un MOS de 4.3 y la telefonía tiene un MOS entre el 2.9 y 4.1 dependiendo qué sector de la población se le consulta. Tenemos métricas objetivas para la voz, por ejemplo tenemos PEX, Percentual Evaluation of Speak Quality, o evaluación percentual de la calidad del hablado. Y en la I2T P863 se define, requiere la señal original y la recibida para predecir el MOS. El I-Model en la I2T G107 tiene el factor R, tiene en cuenta el vibrante, las pérdidas, el ruido, etc. Por ejemplo, ¿qué significa este modelo matemático de acá? Pues significa que tiene que modelar a través de una ecuación diferencial no solamente los sonidos que tienen las letras, sino también la entonación, sino también la agudeza o los graves, en qué octava está, ¿no? Entonces, hay lenguajes, hay idiomas que son más tonales, como por ejemplo el chino, y hay otros idiomas más simplificados que son el inglés, bueno, y el español, que es un poco más complejo, pero está en un proceso de simplificación en las nuevas generaciones, ¿no? Entonces todo eso se representa matemáticamente y ese I-Model es el modelo estadístico de la representación de los diferentes factores de la voz, ¿no? Como esto de acá. Bien, tenemos retardo desde extremo a extremo. En la I2T G114 dice un tiempo de transmisión de un camino. Por debajo de los 150 milisegundos la mayoría de aplicaciones experimentan interactividad transparente. Si hay un retardo menor de 150 milisegundos no pasa nada. La calidad de servicio público exige un máximo de retardo de 150 milisegundos. En entornos privados es razonable un límite entre 200 y 250. ¿Qué pasa más de eso? Más de eso, las aplicaciones, como son digitales, están programadas
hasta aceptar ciertos retardos nomás. No se van a perder los datos o no va a ser viable la comunicación. Bien, entonces, continuando, tenemos, si baja el MOS, o sea, si baja la percepción que tiene media, ¿no?, en puntaje los usuarios, mayor a 400 milisegundos es inaceptable. Tenemos escenarios de alto retardo. Acá nos dice, ¿no? Usuarios muy satisfechos, usuarios satisfechos, usuario algo insatisfecho entre 300 y 400, usuarios muy desatisfechos y todos los usuarios no satisfechos, ¿no? Si es que tenemos retardos mayores a los 500 milisegundos. Entonces, ¿en qué escenario, en qué escenarios hay bastante retardo? Cuando no dimensionamos bien la cantidad de saltos que puede tener nuestra llamada telefónica, porque claro, compañías como WhatsApp y otras lo optimizan, pero si nosotros hacemos una red propia, tenemos que considerar eso y también la capacidad del enlace. Si el enlace tiene poca capacidad, como cualquier tecnología de datos, y peor esta que genera mayor cantidad de información, pues va a presentar mayor retardo. Tenemos acá, supuestamente, la órbita de la Tierra, bueno, no supuestamente, ¿no? Tenemos acá 36.000 kilómetros, que es la órbita de la Tierra. Entonces, de irse de un lado al otro lado del mundo, no debería tardar más de 120 milisegundos, dice, ¿no? Y si hay que subir el satélite y volver, tenemos dos veces eso, 240 milisegundos, es decir, en ambos casos, pero estamos hablando de algo que cubre mundialmente, ¿no? Y solo es propagación, obviamente, porque va a haber cierto retardo por lo que es sincronía, ¿no? Bien, entonces, pero acá aproximando la velocidad que viajan los electrones a la velocidad de la luz, pues no debería tardar más de los tiempos extremos de calidad de servicio. Y tenemos la codificación. ¿Qué es la codificación? Cada uno de los símbolos analógicos que tiene la señal, cualquier señal, y sobre todo se utiliza en voz, se codifica, ¿no?, en binario. Entonces acá tenemos, esto se hace a través de un conversor analógico, que se lo lleva a PCM, que viene a ser la modulación de codificación por pulso, y un algoritmo de compresión que PCM lo lleva al frame, a la trama. Esto viaja por una red WAN, y hay un algoritmo de compresión al otro extremo, que lo lleva a la frame a PCM, y una conversión de PCM a analógico, porque todavía su cerebro y su oreja de usted está solamente adaptado a escuchar analógico, no digital. Es el flujo de telefonía en una red WAN. ¿Ya? Entonces, una PBX digital puede ser quien hace la digitalización. Un router entonces suele cubrir la función de compresión y la paquetación. Podría la PBX integrar la funcionalidad del router, también podría ser. O puede el router implementar también ambas posibilidades. Eso ya en el mundo digital de actualmente ya depende de qué marca ustedes se compran y el router qué capacidad tenga para tener nuevas características, ¿no? Lo que le llaman licencias o filters. Bien, cuando nosotros hablamos de telefonía o de videos, hablamos de un término que se llaman codes, que tal vez ustedes cuando piratean películas lo habrán utilizado, porque no los piratas no codifican las películas en ciertos codes que no pueden, las compañías estándares no lo pueden decodificar, entonces se tiene que descargar los codes para poder leer esa voz y esos datos. Y lo mismo en telefonía, tiene que haber unos drivers que hacen la codificación y decodificación de la información.
Bien, el códec es crítico en el efecto de la SLA o el acuerdo de nivel de servicio que tenga sobre la calidad. Varía en complejidad, ancho de banda requerido, calidad de servicio ofrecido. Los más complejos ofrecen mayor calidad percibida y menor vibrato, pero con mayores tiempos de procesado. Ejemplo, tenemos el G711, basado en PCM, con la movilización de codificación de pulso, simplemente muestreando a intervalos regulares. Tenemos el G727, ADPCM, adaptativa diferencial PCM, utiliza predicción de la siguiente muestra y cuantifica eso. Y los G723 y G729 trabajan con bloques muestrales basados en frame para, para las que aplican técnicas de compresión, por ejemplo a SELP, que es Algebraic Code Excited Linear Prediction, o predicción lineal excitada de codificación algebraica como técnica de compresión. Normalmente acá está una configuración de cuál va a ser mi formato de audio que código voy a utilizar, a qué velocidad, cuál es la frecuencia de muestreo, canales de audio, etc. Retardos constantes en lo que es voz sobre IP. Tenemos el retardo de paquetación. ¿Qué significa retardo de paquetación? El proceso cuando usted pasa, ¿no? sus datos que son analógicos a la paquetación, ¿no? A digitalización de la señal. Bien, el tiempo necesario para acumular las muestras depende del tamaño en la muestra que se busque. En general no excede los 30 milisegundos de muestra, es decir, 240 bytes en PCM. A menor tamaño, mayor tasa de llegadas de los paquetes de voz. Retardo del proceso del codificador. Tenemos un procesador digital de señales que tiene un tiempo que tarda para comprimir las muestras. También afecta en la descompresión. Menor se suele juntar al calcular. Depende de un codificador y su implementación, ¿no? Fabricante en torno de los 2 a 20 milisegundos. ¿No? Tenemos acá retardo de la paquetización y acá si hubiera una compresión del tamaño. Tenemos el retardo algorítmico que se mira en la cabecera, ese retardo algorítmico. Los algoritmos de compresión suelen necesitar conocer muestras siguientes para el bloque al comprimir. Esto implica que hay que esperar que se generen. Para G726 es de 0 milisegundos, para G729 5 milisegundos y para G723 1 de 7.5 milisegundos. Lo tenemos acá otro retardo. Retardo de serialización, es decir, de adaptar la señal al medio. Tenemos el tiempo de transmisión, solo se mejora aumentando la velocidad de transmisión. Despreciable por encima de los 100 milisegundos porque es muy pequeño ese retardo comparado con la cantidad de datos que se va a transmitir. Tenemos retardo de propagación. En el coaxial terrestre hay un radio de 4 milisegundos cada kilómetro, ¿no? Entonces, unos 250.000 kilómetros sobre segundo viene a ser retardo. En fibras tenemos 5 microsegundos cada kilómetro, o sea que 200 kilómetros sobre segundo. En coaxial submarino, 6 microsegundos sobre kilómetro, siendo de la distancia en línea recta geográfica, ¿no? A vuelo de pájaro a línea directa. Los enlaces no siguen una línea recta, obviamente hay cierta curvatura por la transmisión de la señal. La I2T G826 hace una estimación. Y acá tenemos nosotros, ¿cuál sería? ¿No? Si la distancia es menor a 1000 kilómetros, ese retardo de propagación va a ser 1.5. Si la distancia está entre 1000 kilómetros y 1200, va a ser 150.000 kilómetros por segundo. O sea, cada 150.000 kilómetros un segundo. Y distancias mayores a 1200 kilómetros, 1.25 por la distancia. Tiempo de procesado o conmutación.
en función del hardware, típicamente va a ser de 10 a 20 microsegundos. Si tenemos nosotros el router que va a ser por software, no físico, va a ser de 2 a 3 milisegundos, es decir, mayor. ¿Por qué? Porque no tiene un equipo dedicado y tiene un equipo compartido para hacer esta misma funcionalidad. Tenemos acá retardos constantes. Ejemplo comparativo, retardo de serialización, de propagación y de conmutación. Un paquete de 1500 bytes, unos 200 kilómetros de fibra, un milisegundo de propagación. Tenemos acá retardo de propagación, de serialización que va bajando con la cantidad, con la calidad del enlace. Tenemos acá retardo de propagación que es constante y retardo de conmutación que dependiendo del retardo va a ir subiendo o va a ir bajando, ¿no? Tenemos también retardos variables. Tenemos el retardo por el buffer del jitter o el buffer del playout. Introduce playout delay o el retardo de entrega. Tenemos variación de retardo porque el retardo constante es el receptor. Obliga a la red a tener menos retardo. Si el buffer es demasiado pequeño, obliga a la red a garantizar un jitter bajo, ¿no? Tenemos acá un ejemplo de buffer muy grande y un buffer pequeño. Fíjense, en buffer grande, el retardo previo delay todavía se puede cursar. Por más que sea grande, el retardo se va a cursar. En cambio, si nosotros tenemos un buffer pequeño, esto que acá no se va a poder cursar, se va a perder. Tenemos acá un buffer óptimo que va a ser cabalito, que no pierda o pierda lo mínimo el paquete, para que sea entendible la comunicación. Tenemos acá cuál es el valor óptimo, es el del retardo variable entre extremo a extremo, valores de play out delay en torno a los 40 milisegundos. Se emplea un buffer adaptativo con un valor máximo, se vacía el buffer, entonces la próxima llegada se retiene durante el play out delay para reiniciar el buffer. Si se produce un desbordamiento debajo, lo intenta cubrir para el cancelamiento de la pérdida de paquete. Se puede hacer esto en lo que es voz y aumentar el play out delay, ¿no? Como es adaptativo, se puede reducir el buffer si lo hace de forma lenta. Retardo en la cola o el retardo de programación, schedule delay, tiempo entre el que el paquete se dirige a la interfaz de salida y que empieza a transmitirse, depende de la carga, depende del planificador, ¿no? Entonces tenemos acá el retardo en la cola, que va a depender desde que sale de la interfaz, desde que entra hasta que sale a transmitirse, ¿no? Desde que entra de la interfaz de comunicación hasta que empieza a transmitirse, depende de la carga de este retardo de la cola y depende del planificador, si es que es un FIFO, si es que tiene BC4, si es que tiene cola de prioridades, si es que tiene cola con peso, etc. Bien, y tenemos otros retardos que tiene la voz sobre IP. La llamada puede pasar por decodificadores, con lo que implica un nuevo tiempo de codificación. Sedes remotas podrán conmutar llamadas en la sede central. Tenemos la conmutación PBX digital. Requiere convertir a PCM para pasar a la PBX, el de jitter o el de code, los retardos. Requiere volver a comprimir para enviarlas a la segunda sede. Mayores retardos de procesado, más de 2 compresiones, degrada la calidad, ¿no? Porque le va a llegar una señal ya comprimida una vez, entonces si otra vez lo comprime y descomprime, pues se va a perder cierta información. Tenemos el PDD o el Post Delay. Entre marcar el número y que suene al otro teléfono, ese retardo de marcado, ¿no?, de la llamada. Tenemos 1 o 2 segundos para llamadas nacionales y mayor de 4 segundos para llamadas internacionales. Bien, esto sería lo que es calidad de servicio. Para voz sobre IP hay muchos parámetros que tienen que conocer. Ahora vamos a ver lo que es diseño de red.
Se puede ver la presentación de diseño de redes. Bien, quiero que me digan qué es lo que entienden por diseño de redes ahí en el chat, por favor. ¿Qué entienden por diseño de redes? Bueno, acá dice la descripción, supongo que es descripción detallada de los productos y servicios que pueden ir a través de una red. Una planificación de la topología física y lógica de la red. Crear una red, interconectar dispositivos para cierto lugar. A ver, entre las definiciones de Randy y Mauro está más que dice elegir la topología de red, dice Sergio, diseño de infraestructura a través de diferentes medios. Son actividades que se hacen en diseño, pero no es la definición. Estructura de física para montar una red, eso se define en diseño. Ya, lo más cercano sería la definición de Mauro Eduardo. Sería la descripción detallada de los productos y servicios que va a tener la red, no que pueden ir a través de la red, que va a tener la red. Bueno, también pueden ir, pero más se definiría como va a tener, ¿no? Y ahí se ve, permite hacer una planificación de la topología de física y lógica de la red. Y con el diseño, después en otra fase posterior se hace la creación de la red, ya va a interconectar los dispositivos para una cierta empresa, una cierta compañía. Y más o menos entonces están las definiciones. Es crear como el dibujo, ¿no? El esquema para después hacer las redes. En lo que son los proyectos de redes, muchos de ellos quedan, ¿no? En un dibujo. Por ejemplo, cuando ustedes hacen su proyecto final de carrera, hacen un dibujo grandísimo y solamente cubre cierta parte, ¿no? O sea, cubre, como le podría decir a ustedes, cuando ya hacen su demo, en el momento de su defensa, pues utilizan dos equipitos, ¿no? Y ven la conexión. Sin embargo, cuando ustedes hacen su diseño, pues hay 50 equipos, obviamente no lo van a hacer. Eso hace un proceso difícil para hacerles a entender, ¿no? A los profesores que vienen del área de informática. Porque, bueno, informática todo se puede implementar como es solo software, ¿no? Sin embargo, si ustedes se van a comprar y eso, ¿no? Alquilar para demostrar su proyecto con absolutamente todos los equipos que necesitan, pues le va a salir, no sé, pues, ¿no? Unos $5.000 hablando de equipos baratos, ¿no? Entonces, no sé si ustedes tienen ese dinero. De hecho, mucha gente de las privadas no lo tiene. Entonces el proyecto se presenta en diseño y un demo pequeño, ¿no? Con unos 2
a lo mucho 5 equipos, ¿no? Dependiendo del costo que puedan cubrir ustedes o prestarse o alquilarse, ¿no? Entonces, el diseño me permite ver cómo va a trabajar la red en un futuro. Porque son equipos caros, porque son, no es algo así como el software, ¿no? Sino que es un equipamiento. Entonces yo sí o sí, el diseño es sumamente importante en la actividad del ingeniero en redes. Porque no es, a ver, compremos los equipos y si funciona y si no funciona compramos otro, no, no se puede hacer eso. Se diseña la parte física y también la parte lógica se lo muestra en simuladores. Y entonces, ¿qué se va a ver en esta primera parte de diseño de redes? Son 10 partes. Tenemos arquitectura Cisco para la empresa. Tenemos el ciclo de vida primero que tenía Cisco, que era Plan, Build, Manage o planear, construir y gestionar. Después ha evolucionado Cisco al modelo PPDIO. Es ciclo de vida esto, no es metodología de diseño de redes, por si acaso. La metodología de diseño se llama top-down. Ya, entonces tenemos la fase del ciclo PPDIO, preparar, planificar, diseñar, implementar, operar y optimizar. Identificación de los requerimientos del cliente, ese era al principio. Caracterización de la red existente. Diseño de la topología y soluciones de la red. Supongo que cuando hacen su proyecto final de carrera, pues tienen estos puntos que le indican, ¿no? El profesor. Arquitectura Cisco para la empresa. Entonces vamos a ver eso. Y tenemos factores que afectan las decisiones sobre la red. ¿Qué tenemos que considerar al momento de nosotros implementar una arquitectura? Tenemos factores del negocio, ROI, ¿no? Que viene a ser en ahorro o incremento de la productividad. Muchas veces cuando nosotros implementamos tecnología, no es como poner un nuevo punto de venta o que sus empleados se bañen mejor, ¿no? Y se vistan mejor. Eso no le va. O sea, ¿qué quiere decir? Cuando ustedes implementan tecnología, el cliente no lo va a percibir directamente como que va a ganar más dinero. Entonces, ¿cómo ustedes justifican? Ustedes dicen, mire, en la red actual eh, que tiene tal capacidad, pues usted gasta tanto dinero y solo le puede atender 10 clientes. Usted en la red futura va a gastar tal dinero y va a atender 100 clientes. Entonces hacemos una resta y vamos a decir, te va a ganar tanto menos lo que ha invertido y entonces eso es lo que deja de perder clientes porque tiene una mejor red. Entonces eso le tiene que demostrar al ingeniero en TIC en general porque no va a ser así como directamente, ¿no? Como tener un nuevo punto de venta y ganar más dinero, sino más en lo que usted va a dejar de perderse. Le tiene que decir al cliente más que en lo que va a ganar directamente. Bien, tenemos que también se tiene que ver las regulaciones de la industria o gubernamentales, ¿no? Tenemos competitividad, usa la tecnología para mantenerse a la vanguardia. Tenemos factores tecnológicos, eliminación de fronteras, sucursales, teletrabajadores, etcétera. Dispositivos móviles, socios o clientes, virtualización, maximización de la eficiencia y reducción de los costos, crecimiento de las aplicaciones, demanda de mayor seguridad, calidad y variedad de servicios. Entonces, cuando ustedes ven una nueva red, tienen que pensar en los factores económicos del negocio y también los factores tecnológicos que le permitan, ¿no? Por ejemplo, eliminación de fronteras permite que nosotros ahorita estemos trabajando. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si es que no hubiera las comunicaciones ahora mismo entre ustedes y yo? Si no hubiera esta plataforma Google Meet. Entonces, pasarían dos cosas, ¿no? O no se pasa clase de ninguna forma, si ustedes pierden, por más que tengan los recursos económicos, pierden su semestre, o se les da un libro no impreso, se le dice, usted va a leer este libro y lo va a resumir al final del semestre, nos vamos a ver con todas las medidas de bioseguridad y ustedes me entregan su resumen, si me gusta el resumen pasa y si no, no pasa, ¿no? Más o menos así sería la educación a distancia. Entonces, nos permite eliminar fronteras. Algunos de ustedes pueden estar fuera de Santa Cruz y seguir esta clase tranquilamente.
Tenemos la virtualización. Hemos visto en ejemplos, ¿no?, de los primeros temas, eh, algunas virtualizaciones que yo les he mostrado, algunos pequeños demos. Crecimiento de aplicaciones, demanda de mayor seguridad, calidad y variedad de servicios, ¿no? Cada vez hay más aplicaciones. Por ejemplo, nosotros hemos utilizado para compartir diapositivas, videos y también la pizarra, ¿no?, para educación. Imagínense, para otros fines hay más. Entonces, tenemos tres áreas de optimización de la TI. Tenemos el data center o la virtualización, la red, que es la red sin fronteras, sin bordes, y tenemos las aplicaciones que permiten hacer la colaboración. Cada grupo con sus propios expertos y presupuesto. Arquitecturas propuestas por Cisco permite la optimización de cada área individual e interoperabilidad con otra. Tenemos la arquitectura de Cisco Borderless, ¿no? Arquitectura de red de Cisco Borderless o sin frontera. Entonces, que permite conectar con cualquiera persona, con cualquier cosa, donde sea y cuando sea, ¿no? Más o menos así sería la traducción. Conectividad de forma segura, confiable y transparente. Cuatro bloques principales de arquitectura borderless. Tenemos políticas y control aplicado a todos los usuarios y dispositivos. Servicio de red, incluyen resiliencia, control. Ejemplos tenemos Cisco EnergyWiz y MediaNet. Servicio de usuario, movilidad, rendimiento y seguridad. Gestión de conexión cuando sea y donde sea, ¿no? En los áreas de servicio, por ejemplo, yo me acuerdo del año 2009, esto que dice acá, movilidad, rendimiento y seguridad. Cuando yo vine a España, a veces hablaba por teléfono, y cuando estaba andando así por zonas donde hay harto tráfico, por ejemplo la Ramada, así, no se me cortaba la llamada, no se escuchaba bien. En ese tiempo estoy hablando, la calidad de servicio de ese tiempo. Y en esos mismos años yo me conectaba por Skype con mi familia acá. Y a veces yo salía de la universidad a las 8 de la noche, ¿no?, de Madrid, que acá eran como las 3 de la tarde. Y en el tren, porque yo no estudiaba en Madrid Centro, ¿no? Yo vivía en Madrid Centro, pero estudiaba en un pueblo que se llama Fuenlabrada, que está al sur de Madrid. Entonces, en el trayecto que me iba en el tren, yo me conectaba por un pincho, por un USB, ya de una compañía que se llama Orange, que no es la mejor de España, y yo podía hablar tranquilamente, eh, y podía ver a mis sobrinos y todo, ¿no?, por la videollamada. Entonces, eran diferentes servicios usuarios, ¿no?, que proporcionaban diferente calidad, que me daba de movilidad, rendimiento y seguridad en ambos escenarios, ¿no? El mismo año, con la tecnología. Obviamente lo que podía hacer en el 2009, seguramente acá ya lo puedo hacer. Y allá harán otras cosas más avanzadas, supongo, ¿no? También tenemos la gestión de conexión, que permite hacerlo cuando sea y donde sea, ¿no? Hay lugares donde la tecnología es más retrasada, que no permite esta conexión anywhere, anytime, ¿no? Tenemos acá cuáles son los bloques principales de la arquitectura de Cisco Borderless. Tenemos políticas y control, tenemos los servicios de red sin bordes, tenemos la red de medios, o sea, todo lo que es voz y video, el Wise Energy Cisco para lo que es el control de energía. Tenemos red de resiliencia y control. Resiliencia significa que se adapte a problemas, no que sea resistente la red y siga funcionando. Tenemos la gestión de conexión sin bordes también. Arquitecturas de video y colaboración. Video y colaboración. Hay términos que ustedes van a ver que son utilizados de forma, ¿cómo le podría decir? De forma sinónima, aunque no significa lo mismo. Tenemos una red colaborativa y una red convergente. Utilizan términos como sinónimos. Una red colaborativa significa esa red que ustedes pueden interactuar, voz, video y datos. Ahora, ¿qué es una red convergente? Es aquella que une voz, video y datos. Son
se aplica a lo mismo, pero no se ve desde el mundo, desde el mismo punto de vista. Cuando hablamos de red colaborativa, estamos hablando de interacción de equipo. Cuando hablamos red convergente, estamos hablando de interconexión de equipo. Interacción de equipo e interconexión. Obviamente hay que tener las dos para hacer una comunicación, ¿no? Pero solamente es el punto de vista de donde han nacido esos términos. Entonces acá tenemos una red de colaboración, ¿no? Por eso dice arquitectura de video y colaboración. Cuando hablamos de colaboración estamos hablando de voz, videollamada. Tenemos tres capas. Tenemos la capa de aplicación, de comunicación y colaboración, servicio y colaboración, y la infraestructura. Entre las aplicaciones de comunicación y colaboración tenemos mensajería, telepresencia, aplicaciones móviles, conferencia, atención al cliente y software social de enterprise, ¿no? Por ejemplo, nosotros no utilizamos redes sociales, pero podríamos tener. Servicio de colaboración, tenemos ubicación, presencia, administración de sesiones, contactos, políticas y seguridad, etiquetas y framework del cliente. Infraestructura, tenemos el almacenamiento, la red y las máquinas virtuales. Bien, tenemos acá la arquitectura del data center y virtualización. Ya en el capítulo 1 yo les hablé que el data center es el emplazamiento donde están todos los servicios, perdón, los servidores y equipo de comunicación con una determinada climatización, y la virtualización me permite reducir ese data center, y aparte yo puedo contratar la nube, ¿no? Para poder virtualizar mi data center. Entonces tenemos tres componentes para unir la red: el cómputo, almacenamiento y la virtualización. Tenemos la gestión unificada, la fábrica unificada y la computación unificada. La gestión unificada permite automatización, orquestación y gestión del ciclo de vida. Significa que él se va a encargar de turnar los procesos de las diferentes máquinas virtuales. Simplifica el despliegue de infraestructuras físicas virtuales y en la nube. Por ejemplo, cosas como Clonezilla me permite clonar máquinas virtuales completas y hacer un despliegue rápido. Tenemos fábrica unificada, proporciona red de datos y almacenamiento de alto rendimiento, conectividad, alta velocidad y disponibilidad, reducción de riesgos en entornos multitenant. Multitenant, ¿saben lo que es un tenant? Tenant es su traducción es inquilino, digamos, ¿no? Y multitenant significa múltiples clientes. Entonces, estamos hablando de una red que puede cursar múltiples clientes. Tenemos también computación unificada, integrar cómputo, red de almacenamiento, administración simplificada para infraestructuras físicas y virtuales en la nube. Con esto de lo que viene a ser las redes definidas por software, todo esto lo va a hacer un solo ingeniero para 50 switches, ¿no? Ahorita un ingeniero tiene que irse a un switch y poner interfaz, switch port, tal, ¿no? En cambio, si nosotros tenemos todo esto unificado, se va a hacer más rápido para la compañía, ¿no? Entonces, tenemos que ver, puede ser que nos convenga o puede ser que no tanto como ingeniero en redes. Bien, tenemos acá el ciclo de vida de Cisco, el primero que se ha creado, que es Plan Will Manage, ¿no? Entonces, este ciclo de vida fue antes de PPDIO. Ustedes seguramente directamente tal vez ya han utilizado PPDIO. Entonces tenemos lo que viene a ser Plan Will Manage. ¿Qué significa eso? Las fases son planificación, diseño, diseño y gestión de la red, ¿no? Bien, entonces acá vamos a empezar. Tenemos el ciclo de vida actualizado propuesto por Cisco. Cada fase tiene su propio proceso. Tenemos la fase de planificación, la fase de construcción y la fase de gestión. En la fase de planificación son los pasos previos para que la red exista. Ahí tenemos estrategia y análisis, evaluación y diseño. En la fase de construcción tenemos validación, despliegue o inmigración. Y en la fase de gestión tenemos soporte de productos, soporte de soluciones, optimización
y operaciones de gestión ya cuando está funcionando, ¿no? Capacidad de servicio inteligente. Esta fase se utiliza todavía cuando se recomienda, cuando nuestra red es pequeña todavía. Cuando no es muy grande la red, se hace esa fase, ¿no? Bien, tenemos la fase de planificación. El proceso de estrategia y análisis define la ruta para la transformación de la red. Se desarrolla con una estrategia de ROI medible, de retorno de inversión medible. El proceso de evaluación evalúa el estado actual de la red, compara las mejores prácticas y políticas y requerimientos de la industria, determina las brechas de conocimiento en el equipo de operación de la red. La fase de diseño, el proceso de diseño escalable y resiliente, es decir, que puede adaptarse a futuro crecimiento y debe soportar requerimientos del negocio. La fase de construcción tenemos el proceso de validación, evaluaciones y laboratorio, confirma si la solución propuesta cumple con los requerimientos de seguridad, disponibilidad, confiabilidad y rendimiento. El proceso de despliegue es la instalación y configuración, interrupciones mínimas de la red de producción, el proceso de migración, enfoque sistemático para la actualización de la red, mejoramiento de las operaciones y control de costos, reducción de costos, riesgos y costos. El proceso, la fase de gestión, tenemos el proceso de soporte de productos, administración de inventarios automáticos del equipamiento de la red, planificación del upgrade de dispositivos, administración de riesgos y disminución de costos. Tenemos el proceso de soporte de soluciones. Bien, tenemos el proceso de soporte de las soluciones. Tenemos los recursos dedicados y enfocados para el troubleshooting. Troubleshooting es la solución del problema. A un grupo le tocó ese tema, ¿no? Tenemos incrementa el uptime y la producción de empleados. Proceso de optimización. Tenemos recomendaciones, identificar brecha, provee soporte experto. Proceso de gestión de operación asegura que el staff tenga la competencia necesaria, disminuye el TCO. El TCO es el costo total que tiene, ¿no? La total cost ownership, el costo total de propiedad, el costo total de la red disminuye si es que hay una gestión de operación, porque si no hay la gestión, no se hace el monitoreo y control constante de la red y los equipos se van a degradar y se va a tener que comprar más rápidamente nuevos equipos. Administración de la red y monitoreo proactivo. Todas estas fases, esas tres fases, son un ciclo previo al PPDO que ustedes utilizan seguramente en taller de grado, ¿no? Utilizan PPDO como ciclo, ¿no? Y como metodología de desarrollo utilizarán top-down. Entonces vamos a ver el ciclo de vida PPDO, ¿no? Es el que se utiliza normalmente. Tenemos 6 fases. ¿Cuáles son sus beneficios? Disminuye el TCO mediante la validación de requisitos y la planificación de cambios de la infraestructura. Estamos hablando de una validación desde la captura de requisitos. Entonces, eso es más rápido que lo que hace el ciclo Plan Build Management, ¿no? Incrementa la disponibilidad mediante el diseño coherente, mejora la agilidad del negocio mediante el establecimiento de requerimientos y estrategias, acelera el acceso a aplicaciones y servicios, mejora la disponibilidad, confiabilidad, seguridad y rendimiento. Tenemos acá la reducción del costo de propiedad, identifica y valida los requerimientos tecnológicos, planificación de cambios de infraestructura, de requerimientos y recursos, diseño coherente,
alineado con los requerimientos técnicos y objetivos del negocio. Acelera una implementación exitosa, mejora la eficiencia de la red y del estado de soporte. Reduce los gastos de operación, mejora la eficiencia de los procesos y las herramientas de operación. Acá tenemos el incremento de la disponibilidad de la red, evaluación de la red actual y su habilidad de soporte de diseño propuesto, especificar el conjunto apropiado de versiones de hardware y software y mantenerlos actualizados, diseño sólido. Tenemos también validación de operaciones de la red, pruebas del sistema propuestas ante su despliegue, mejora de las habilidades del staff. Cada uno tiene, idealmente en cada fase debería haber, por ejemplo, un diseñador de red, uno que capture los requisitos, etcétera, etcétera. Muchas veces no pasa eso y solo un ingeniero hace toda la fase. Monitoreo proactivo y evaluación de tendencias, identificación proactiva de las brechas de seguridad y planes correctivos. También mejora la agilidad del negocio. Agilidad del negocio significa adaptarse rápidamente a cambios que nos da el cliente o la situación, estableciendo requerimientos de negocio y estrategia de tecnología, preparación de sitios para soportar el sistema a implementar, integración de los requerimientos tecnológicos y los objetivos de negocio en un diseño sólido y detallado, instalación, configuración e integración por parte de expertos, mejoramiento continuo del rendimiento. Aceleramiento del acceso a aplicaciones y servicios, preparar las operaciones de la red para soportar las tecnologías y servicios planificados, mejorar la eficiencia de estrategias de servicios, incrementando la disponibilidad, capacidad, recursos y rendimiento, mejorar la disponibilidad, confiabilidad y estabilidad de la red y las aplicaciones, administración y troubleshooting de problemas que afecten al sistema. Acá tenemos cuál es el ciclo de vida, que te dio qué significa cada una de esas fases. Tenemos la preparación, que es la fase previa a todo. Tenemos la planificación, que dice así, voy a hacer primero esto, donde hago mi cronograma. Tenemos el diseño, donde ya hago el diseño físico y lógico. Lo valido el diseño para pasar a la implementación, donde despliego ya la red real. Ustedes, cuando hacen su proyecto de grado, pues hacen una fase previa, que se llama el perfil del proyecto, ¿no? Donde hacen situación problemática, objetivo, todo eso. Y las 3 primeras fases de top-down. Así lo hacen, ¿no? ¿O me equivoco? ¿No? Entonces, después de implementación, operación, es todo lo que es gestión de la red, con optimización, que son mejoras. Y después el ciclo empieza otra vez para una nueva característica que usamos en la red. Tenemos la fase de preparación, la preparación. Determina los requerimientos de la organización y del negocio, desarrolla la estrategia de la red, propone una arquitectura conceptual de alto nivel acorde a la estrategia, identifica las tecnologías que dan soporte a la arquitectura, define la justificación financiera para la estrategia de la red. La fase de planificación identifica los requerimientos de la red en base a los objetivos, instalaciones y necesidades de los usuarios, caracterización y evaluación de la red, identificación de las brechas, planes de proyecto, define tareas, responsabilidades, hitos, recursos necesarios para la elaboración del diseño y la implementación. Un hito es un punto, ¿no? Es decir, yo hasta el 5 de enero voy a llegar a hacer el cableado, por ejemplo, eso es un hito, un punto en el desarrollo de su red. Después también debe ajustarse al alcance, costos y recursos establecidos en el requerimiento del negocio y realizar el seguimiento durante todas las demás fases del ciclo. Tenemos la fase de diseño en base a requerimientos técnicos de negocio, diseño detallado y exhaustivo, provee alta disponibilidad, seguridad, escalabilidad y rendimiento. Incluye diagramas de red y listas de equipos. La fase de implementación comienza después de haber probado el diseño, instalación y configuración de acuerdo a la fase de diseño, anuncio de cambios en reuniones de control de cambios. Para cada paso de la implementación tenemos la descripción de directrices detalladas, tiempos estimados, pasos de rollback, etc. Pruebas de cada cambio después de su implementación. Tenemos la fase de operación.
Mantenimiento de la salud operacional de la red incluye la administración y monitoreo del enrutamiento, upgrade, performance y la identificación y troubleshooting de la falla, generación de traps. Al alcanzar umbrales, los traps vienen a ser logs o trampas para capturar cierta información para ver si alcanzamos o no algún nivel. Obtención de datos para la fase de optimización. La fase de optimización, esta nunca lo he visto en Bolivia, hasta operación sí lo he visto. Es una administración proactiva, posible creación de nuevo diseño de la red, detección de demasiados problemas, mejoramiento de rendimiento o resolución de aplicación. Bien, ¿qué tenemos entonces como entregables del proyecto? ¿Qué es lo que yo tengo que entregar cuando yo hago un proyecto siguiendo este ciclo PPDOO, que normalmente va a estar con top-down? Y cuando ustedes hacen cualquier proyecto de redes, se tienen que centrar en dar esos productos al cliente. Bueno, son estos entregables. A ver, dice una pregunta, dice: no siempre se puede garantizar la alta disponibilidad, ya que muchas veces las empresas no cuentan con presupuesto claro. Hay que explicar eso a las empresas diciendo, ¿no? Si usted se va a contratar 10 megas, esta red le va a asegurar tal porcentaje de la operabilidad porque eso es lo que me entrega mi ICP, ¿no? Y yo no puedo ir más allá. Entonces, si usted tiene dos enlaces redundantes, por ejemplo, se compra dos enlaces de internet, adquiere, entonces usted va a tener una mejor disponibilidad, ¿no? Entonces, todo eso hay que explicarle al cliente y cada cosa que él quiera tiene un costo, ¿no? Entonces, no siempre se puede asegurar la alta disponibilidad. Bien, ¿qué entregables tenemos que tener el proyecto? El diseño de alto nivel, requerimientos técnicos, de negocio y arquitectura propuesta. Estamos hablando de diseño físico. Tenemos el diseño de bajo nivel, la topología, modelo específico, versiones del software y las IP que vamos a usar. Enrutamiento, redundancia, seguridad. Tenemos la facturación de materiales, partes numéricas, descripción y cantidad. Y el plan de migración de la red. Todo eso es diseño lógico, ¿no? Tenemos el plan de implementación de la red, también se debe entregar. Pasos para la instalación, configuración y verificación. Cada paso incluye descripción, tiempo y referencia de diseño. Plan de pruebas del NRFU o la red lista para su uso, ¿no? Pruebas para la certificación de la solución. Throughput, es decir, el caudal de tráfico que se puede cursar correctamente. Y también tenemos pruebas para la certificación de la solución. Prueba failover. Failover es qué tan resistente es a los fallos la red. Calidad de servicio, seguridad, etcétera. Bien, tenemos acá la metodología del diseño. Tenemos pues los tres pasos basados en el modelo PBM, en Plan Wheel Management, que va a tener tres pasos. Primero, en la plan va a tener identificación de los requisitos de la red del cliente, participación de los decision maker o los que toman las decisiones, propuesta, arquitectura conceptual. Paso 2, caracterización de la red existente, evaluación de la red y análisis de las brechas, las gaps que se llaman, lo que hay faltante en la red, los huecos, funcionalidad, performance y calidad. Y paso 3, diseñar la topología y soluciones para cumplir los requerimientos y cerrar la brecha. Diseño detallado de infraestructura, voz sobre IP, red de contenido y servicio inteligente, ¿no? O sea, en el plan nosotros tenemos diseño, evaluación y estrategia y análisis, ¿no? Bien, identificar los requerimientos del cliente. Lo primero que ustedes hacen, ya cuando empiezan a trabajar después de haber definido el perfil del proyecto, es captura de requisitos. En cualquier metodología de desarrollo práctico, de tecnología, ya sea electrónica, de redes, telecomunicaciones o informática, empieza con una captura de requisitos. Parte del primer proceso de la fase de planificación
de PBM. 5 pasos a seguir para identificar los requerimientos del cliente. ¿Qué es lo que hacen primero? Identificar aplicaciones y servicios de red. Pasos 2 y 3, identificar los objetivos y restricciones organizacionales. Pasos 4 y 5, identificar los objetivos y restricciones técnicas. Entonces acá tenemos identificación de aplicaciones y servicios de red, definir los objetivos organizacionales, definir las restricciones organizacionales, definir los objetivos técnicos y las restricciones técnicas. Las organizaciones pueden tener restricciones por su tamaño, por la legislación, etcétera, etcétera. Y las restricciones técnicas puede ser porque un equipo no ha llegado a Bolivia y no se vende, o no hay esa tecnología desarrollada, o ustedes como venteros de tecnología o implementadores de tecnología pues no conocen, ¿no?, alguna tecnología superior y tienen cierto límite. Todo esto hay que documentar esta información recibida para poder definir mis requerimientos. Tenemos acá las aplicaciones de red, por ejemplo, el tipo de aplicación, las aplicaciones que la utilizan, importancia del negocio y los comentarios, ¿no? Estas tablas ustedes hacen cuando hacen su captura, si utilizan PBM. Identificación, servicio de red, seguridad, QoS, gestión, alta disponibilidad, movilidad, virtualización. Objetivos organizacionales, mejor atención al cliente, añadir nuevos servicios, implementar competitividad, reducir costos. Restricciones organizacionales, presupuesto, personal, operaciones, política, uso de protocolos, fabricantes, cronogramas. Objetivos técnicos, mejorar los tiempos de respuesta de throughput, disminuir fallas, tiempo de inactividad, simplificar la administración de la red, mejorar la seguridad, mejorar la confiabilidad de aplicaciones críticas, actualización de tecnología y mejorar la escalabilidad. Restricciones técnicas, cableado existente inapropiado para nuevas tecnologías, ancho de banda escaso para nuevas aplicaciones, soporte requerido, o equipamiento o aplicaciones que son legacy, no son aplicaciones propietarias que ustedes tienen que utilizar. Caracterización de la red existente. Bien, entonces tenemos parte del segundo proceso, la fase de planificación. Identificar las características principales de la red, identificar las herramientas de análisis, auditoría y monitoreo de la red. Recolección de la información. Primero, en el primer paso identificamos las propiedades de la red, topologías, tecnologías, aplicaciones. Aprovechar la documentación existente y si no hubiera hay que generarla a través de entrevistas. Paso 2, auditoría para añadir detalle o descripción inicial. Paso 3, analizar la información. Información adicional de sitio, nombre, dirección, contactos, horarios, acceso al edificio y ambiente, la infraestructura, ubicación y tipos de equipo, dimensiones, cableado, velocidades, energía, direccionamiento, protocolos de voz, video, etc. Herramientas de la auditoría de redes. Tenemos fuente de información para hacer la auditoría. La auditoría es la revisión de si es que según la normativa, las políticas de seguridad de la empresa y la documentación existente, se cumple o no la red con lo que nos dicen. Tenemos fuente de información, documentación existente, si es que hubiera herramientas existentes de gestión. Tenemos Cisco Works, modelos y componentes de hardware, versiones de software, configuraciones. En el caso del software libre, tenemos nosotros, por ejemplo, Nagios, Xenos, Savix, PRTG, tenemos también Pandora, FMS, etcétera. Información de herramientas nuevas de auditoría de redes, lista de dispositivos, especificación de hardware, versiones de software, configuraciones, información de salida de auditoría, velocidades de interfaz, utilización de enlaces, memoria, CPU, tipos de tecnología WAN y portadora. Por ejemplo, si ustedes van a hacer una auditoría de la red, pueden utilizar la suite del sistema operativo Kali Linux, que ahí nosotros tenemos, por ejemplo, monitores de la red como Voice, WhatWeb, MapBio, NTOP, Nmap, etcétera, ¿no?, para poder hacer todo este reglamento de información. Tenemos evaluación, herramienta de evaluación de redes, evaluación manual. Podemos hacer con un tiqueado, ¿no?, con un checklist. Podemos utilizar comandos show y logs y algún scripting. Herramientas de auditoría y gestión de redes. Tenemos SNMP, NetFlow, Syslog, CBP, LLP, NVAR, Network Base and Application Recognition, infraestructura para Cisco Prime y SolarWinds, SNMP otra vez y NetFlow y Wireshark, ¿no?
Herramientas adicionales, tenemos Air Manager, Analyzer Pro, que es para las redes inalámbricas, Canon Site Survey para las redes inalámbricas también, y Landward Network Security Scanner, ¿no? Para ver qué puertos están abiertos en mi red. Tenemos acá algunos comandos útiles para ver, por ejemplo, Show Environment Process CPU Version Memory Logic Interface, Policy Map Interface Running Config, Startup Config y PKC Flow, ¿no? Entre otros comandos que le sirven para poder hacer auditoría de un router, ¿no? Tenemos acá Show IP Cache Flow, por ejemplo, bytes usa memoria para la caché NetFlow, active número de flujo activo, inactive número de buffer ubicados en la caché, A de flujo creado desde el inicio del resumen, Exporting Flow, dirección IP y puerto UDP del colector, protocolo IP y puerto bien conocido, Total Flows, número de flujos desde la última presión estadística, Flow sex para cada protocolo, Packet Flow, promedio de paquetes por flujo por segundo, Packet bytes PKT por cada protocolo, Packet sex para cada protocolo, ¿no? Y tenemos listas de verificación de la red, somos checklist, ayuda a determinar el estado de salud de la red, usar switches y no hub para nuevos enlaces. Esto sea tal vez antiguo, va a llegar un momento que va a decir utilizar switches multicapa en vez de switch de capa 2. No saturar el enlace WAN, una utilización menor al 70%, porque sabemos que hay picos o ráfagas en la red. Tiempo de respuesta menor a 100 milisegundos, comúnmente 2 milisegundos en las redes LAN. El broadcast y la multicast tiene que ser menor o igual al 20% en todos los segmentos. No más de un error CRS por cada millón de bytes. Colisiones del segmento Ethernet de menor a 0.1%. CPU1 mayor a 75% por periodo de 5 minutos. Output QEV drops menor o igual a 100 durante una hora en cualquier router. Input QEV drops menor a 50 durante una hora en cualquier router. Buffer misses menor o igual a 25 en una hora en cualquier router. Ignore packets menor o igual a 10 en cada hora en cualquier interfaz. Habilitar calidad de servicio en aplicaciones sensibles al tiempo o el ancho de banda. Bien. Tenemos el diseño, continuando el diseño de la topología y soluciones de la red. Esta parte va a ser un poco más interesante. Ya hemos capturado los requisitos, ya hemos identificado cómo está mi red, entonces yo voy a diseñar. Entonces tenemos el enfoque top-down. ¿Qué dice el enfoque top-down? Comienza en la capa superior del modelo OSI en aplicación y adapta la red de infraestructura física a los requerimientos de las aplicaciones. Paso, análisis de los requerimientos organizacionales y de las aplicaciones. El segundo paso, diseño desde el tope del modelo OSI. Definir requerimientos de las capas superiores, especificar la infraestructura de las capas inferiores. ¿Qué serían estos dos? ¿Alguien me puede decir? Obviamente hay requerimientos, recolección de datos adicionales, ¿no? Pero estos dos, ¿qué serían? Cuando yo defino requerimientos de las capas superiores y yo cuando especifico la infraestructura para las capas inferiores, ¿de qué estoy hablando? En el diseño desde el tope del modelo OSI estoy hablando de qué. ¿Alguien me puede decir? Esos dos que están remarcados, ¿de qué estoy hablando? ¿Alguien sabe de qué estoy hablando cuando hablo de esas dos partes remarcadas? Cuando hablo de definir los requerimientos de las capas superiores y cuando hablo de especificar la infraestructura de las capas inferiores, ¿de qué estoy hablando? Nadie. Bueno, para que no tardemos mucho porque ya quiero acabar esto. Estamos hablando del diseño lógico y del diseño físico, ¿verdad? Bien, entonces acá tenemos el diseño top-down de las aplicaciones de diseño, de la infraestructura de la red, ¿no? Si la red es modularizada, implementación de la funcionalidad gerencia, división sublógica, estamos hablando de las VPN, subdivisión lógica, calidad de servicio, diseño, IP multicast diseño, etcétera, ¿no?
Top-down versus bottom-down. ¿Cuál es la ventaja de top-down? Top-down, ventaja incorpora los requerimientos actuales y futuros y de ventaja requiere bastante tiempo. Bottom-up, basado en experiencias previas, permite una solución rápida, puede resultar en un diseño inadecuado, es un diseño rápido y no considera los requerimientos organizacionales. Pruebas piloto y pruebas de prototipo. ¿Qué es un prototipo? Es un subconjunto del diseño completo. Pruebas en un entorno aislado sin conexión a la red existente. Pruebas piloto, porción real de la red de producción, permite descubrir problemas del mundo real. A veces uno utiliza indistintamente los términos, pero piloto, estamos hablando cuando yo pruebo con una partecita de la red real, y cuando hablo de prototipo, estoy hablando con una red ficticia, ¿no? Que no es parte de la red real. Prueba exitosa, valida el diseño y permite pasar a la fase de implementación WIL. Pruebas fallidas, hay que corregir el diseño y repetir. Documentación del diseño, contenido a grandes rasgos que tiene que tener la documentación del diseño, requerimiento del negocio, arquitectura previa, requerimiento de la red, información del diseño, planificación y configuración. Secciones: incluir una introducción, que es el propósito y motivo del diseño de la red, requerimiento del diseño, requerimiento y restricción del negocio, infraestructura de la red, diagrama de red, versiones hardware y software, configuración y estado actual. Diseño incluye diagramas, direccionamiento, protocolos, pruebas de concepto, pruebas piloto o de prototipo, plan de implementación, paso detallado a seguir y apéndice. Todo eso tiene que incluir su diseño. Fase de implementación tiene varias etapas y pasos a seguir dependiendo qué usted va a implementar, qué tecnología, qué software, qué hardware. Considerar para cada paso la descripción, referencia al documento del diseño, directrices detalladas de la implementación, verificación de la red, directrices detalladas de rollback, tiempo estimado de la implementación. Acá tenemos algunas referencias adicionales que se puede ver, bueno, se podía ver antes del cambio de lo que es la versión de sí, ¿no? Bien, entonces con eso acabamos lo que es la primera parte de diseño de redes. Vamos a estar en unas 4 clases más con esto. Bien, jóvenes, nos vamos a ver directamente el día lunes. El día viernes tenemos defensa en la facultad y soy tribunal toda la mañana el día viernes, ¿no? Entonces nos vemos el día lunes. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniero.